Para saber, digamos, bueno, en qué consiste Republicanos Unidos. Bueno, Republicanos Unidos es un espacio que está formándose en todo el territorio del país, en prácticamente todos los distritos hay una conformación del partido, es un espacio político completamente armado desde cero, completamente nuevo, y bueno, con la idea de que la sociedad tenga la oportunidad de ver algo nuevo realmente y algo distinto, claramente muy alejado de lo que es los espacios políticos oficialistas, y obviamente también desde un marco ideológico, filosófico incluso, también con serias diferencias con los espacios que integran hoy Juntos por el Cambio, digamos, en su momento Cambiemos, ¿no? Ese frente que estuvo al frente del país antes de lo que tenemos ahora. Entonces, entendimos que había, o mejor dicho, digamos, mucha gente no pertenece a uno u a otros, está descontentos con unos y con otros, bueno, y de alguna u otra manera tenía que nacer algo nuevo, algo totalmente distinto, y bueno, y eso es esencialmente Republicanos Unidos. Mencionaste Juntos por el Cambio, o sea que en algún momento algunos integrantes de esta iniciativa partidaria tuvieron afinidad con Juntos por el Cambio. No, diría que no. O por lo menos lo que sucede aquí en La Pampa, que es lo que por lo que puedo hablar, digamos, con más conocimiento, la inmensa mayoría de las personas que se acercan en general no han tenido participación política antes en ningún otro espacio. Sí, por ejemplo, se acerca gente que en su momento depositó un voto de confianza en Cambiemos y se sintió total y absolutamente decepcionada, digamos, por cómo actuó esa fuerza. Entonces, terminamos recogiendo un poco el descontento de esa gente, como así también mucho que tiene que ver con la juventud, que recién empieza a inmiscuirse en cuestiones políticas y no tenía ningún espacio o no se sentía identificada con ningún espacio, y de repente encuentra en los liberales y en los libertarios en general espacios que los representen. Así que es un poco variado, digamos, la gente, digamos, que se acerca o que integra esto. Particularmente quienes estamos en la organización del partido aquí en la provincia de La Pampa nunca tuvimos participación política en ningún otro espacio antes. Digamos, en ese sentido somos gente común y silvestre. Nos gusta tomarlo así. Aparte de en La Pampa, ¿en qué otros lugares de Argentina están? Prácticamente te dirían todas las provincias, a excepción de alguna, como puede ser Formosa, que tenga, digamos, ahora recuerde, Formosa, Jujuy, Santa Cruz, creo que La Rioja, y creo que esas son todas. Después en el resto estamos en todos lados, digamos, hay algún armado, en algunos con un poco más de desarrollo que en otras, pero ya te digo, digamos, Tierra del Fuego, de hecho, por ejemplo, ya es partido formalmente, de hecho estuvo participando en las elecciones PASO de septiembre pasado, y de hecho ganaron dato anecdótico, digamos, ganaron en la Antártida, pero ese es un ejemplo de una provincia que ya está trabajando con el sello directamente Republicanos Unidos. Después, por ejemplo, en Capital Federal también, nada más que en Capital Federal actuaron como una línea interna, digamos, del frente juntos. Eso se debió a cuestiones, digamos, estratégicas, para decirlo de alguna manera. Después en provincia de Buenos Aires también, en Córdoba también. Esas provincias participaron directamente en estas elecciones. Bueno, y en las otras estamos en proceso de armar el partido, digamos, no hemos logrado como para poder participar ya en 2021, ¿verdad? Quedará para 2023. ¿Cuál es el problema más grande de los partidos en formación? La burocracia que tenés que atravesar para poder formarlos.
el sistema, digamos, de la cantidad de requisitos que te pide la Cámara Nacional Electoral para vos poder conformar un partido político es bastante grande. Primero y principal porque en general no, o por lo menos el caso nuestro, y sabemos que en otras provincias pasa muy similar, nadie, digamos, en la justicia electoral te ayuda realmente y te da información, digamos, certera. Te pasa mucho que vas, presentas papeles y resulta que te faltó algún otro papel que no te habían dicho antes, que la firma está mal o que lo que sea. Y después, lógicamente, bueno, juntar la suficiente cantidad de afiliaciones mínimas que te pide la Cámara Nacional Electoral, que es un requisito bastante difícil de lograr, digamos, en provincias como las nuestras. No es fácil que la gente se anime a firmar una ficha de afiliación. La afiliación es como que está muy asociada a la idea de favor o de compromiso para con el partido, para con el espacio, tener que militar, tener que hacer algún aporte económico, ese tipo de cosas que hemos visto en otros espacios, y la realidad es que no es así, no tiene nada que ver con eso. Y bueno, obviamente convencer a las personas de que eso no es así y demás lleva su tiempo, y la gente con justa razón está muy descreída, no solo de los partidos sino de la política en general. Entonces es difícil lograr que te firmen una ficha, es así. ¿Qué cantidad de afiliaciones se necesitan? ¿Va por provincia? ¿Cómo lo pide la justicia electoral? Cada distrito tiene un mínimo de afiliaciones estipulado. Para el caso de la provincia de La Pampa son 1.128, si mal no recuerdo, pero nosotros directamente trabajamos sobre el número de 1.250 para tener un margen ahí, porque sabemos que después la justicia electoral rechaza algunas afiliaciones, porque siempre encuentra algún tipo de algo para rechazártelas. Así que nosotros trabajamos sobre el número de 1.250 directamente. Pero otras provincias tienen requisitos mayores, así que por ejemplo Chubut son 1.800, provincia de Buenos Aires son 4.000, Santa Fe 4.000, bueno, depende siempre del distrito. Y así vos dijiste una junta promotora o conformadora del partido, ¿qué pueden ser 3 amigos, pueden ser 10? ¿Cuántos tienen que ser? ¿Les pide eso la justicia? ¿Cómo es? No, formalmente no hay un número determinado, ni un número mínimo, ni una estructura a seguir, digamos. La Junta Promotora es un grupo de vecinos, para decirlo en criollo, que se proponen conformar un partido y así se declaran ante la justicia electoral. Podrían ser 3 personas, podrían ser 10, 15, 20, lo que sea. En la práctica, si van 3, no te toman en serio, es la realidad, no te dan ni la hora directamente. Y si son muchas personas, después se hace muy complicado llevar los trámites adelante. La función de la Junta Promotora es llevar todos los trámites necesarios desde que surge la idea hasta que finalmente y formalmente se constituye el partido. Si vos tenés una junta muy grande, lo que nos pasó al principio, por ejemplo, es que queríamos incluir a gente de toda la provincia, y después te pasa que tenés que hacer firmar un papel por toda la junta y tenés que circular el papel por toda la provincia, lo cual termina siendo, digamos, sumamente inconveniente, digamos, no es muy práctico que digamos. Entonces, ideal por ahí entre 10, 12 personas, es bastante más fácil dividirse las tareas que hay que hacer, organizarse bien, y si pueden estar en una misma localidad o en localidades cercanas, mejor todavía, para facilitar los trámites. De modo que ustedes, por densidad de población y todo eso, están todos en Santa Rosa o por ahí en los pueblos cerca de Santa Rosa, supongo. No. Actualmente la Junta está conformada por gente de General Pico, de Toay, de Macachí y de Santa Rosa, ¿sí? Originalmente había gente de 25 de Mayo, había gente de Castex, había gente de varios lugares más, pero lo que te decía antes, termina siendo muy inconveniente, así que redujimos un poco de modo tal que podamos realizar los trámites con mucha más practicidad.
Ahora bien, ¿están cerca o están lejos de lograr los 1.250 adherentes o afiliados? Estamos cerca, estamos cerca. Yo tengo mucha expectativa y confianza de que pronto vamos a poder completarlas y presentarlas y finalmente terminar con todos estos trámites, y yo creo que vamos a tener Republicanos Unidos oficialmente para apenas entrado el año que viene. Ahora te voy a hacer digamos así, como una especie de ping-pong para saber qué pensás sobre distintos temas, así el posible afiliado que esté escuchando esto, bueno, ya sabe a qué adhiere, ¿no? ¿Se puede hacer? Uh-huh. Dale, buenísimo. Deuda externa. Deuda, como toda deuda, es inmoral, no debería existir. Obviamente existe y los compromisos asumidos hay que honrarlos, eso es así. No hay mucha discusión al respecto. Provincia de La Pampa. Provincia de La Pampa, una provincia total y absolutamente quedada en el tiempo. La misma provincia, si uno le saca una foto de 1975, 1980, le saca una foto ahora, exactamente la misma foto. No hay producción, la juventud decide irse, la que no decide irse no califica como para innovar, para aprender, para emprender. No es una provincia atractiva para el trabajo, hay mucho por hacer realmente, y hay hay muchas cosas buenas y muchas ideas para realmente hacer en la provincia de La Pampa. Nació en Argentina. Mi país. Un país maravilloso, un país que supo ser faro del mundo, un país que supo posicionarse entre las primeras potencias del mundo, ser ejemplo para el mundo, y que lamentablemente abrazó valores equivocados, abrazó valores de holgazanería, y hoy tenemos la realidad que tenemos. Hoy estamos más cerca de los últimos puestos del planeta que de los primeros. También mucho para hacer realmente. Luciano Ortiz, de Republicanos Unidos. Un tipo común que aceptó el desafío de hacer algo nuevo, hacer algo distinto, y en eso está. Por suerte encontró un montón de gente que también están pensando en el mismo sentido, y poco a poco se va avanzando en esa tarea. Comercio. Libre, totalmente. Donde entran el comercio, no entran las balas, decía Rothbard. El comercio es el motor del planeta, el motor del mundo, el motor del progreso. Vos para comerciar tenés que tener algo que venderle al otro. Para tener algo que venderle al otro tenés que inventarlo. Tenés que tener capacidad de producirlo. Tenés que, por más que lo odies al otro, tenés que seducirlo para venderle lo que vos necesitas venderle, para después poder comprar lo que vos querés comprar. El comercio es el motor de la felicidad. Instrucción, educación, enseñanza. Si el motor de la felicidad es el comercio, la educación, la instrucción, la enseñanza es el motor del comercio. Vos no podés comerciar lo que no inventaste, y no podés inventar lo que no sabés que querés, y mucho menos si no sabés cómo. Eso te da la educación, es necesaria para formar valores, para formar principios sobre los cuales una sociedad se debe asentar. Entonces es fundamental la educación, es fundamental para que después una banda de delincuentes no te pueda gobernar como quiera. Entonces es realmente muy importante, y nos debemos los argentinos un debate respecto de eso, porque muy orgullosos estamos de nuestra educación pública, gratuita y de calidad, y la realidad es que
bueno, por lo menos la calidad la podríamos discutir bastante. ¿Relaciones de Argentina con el mundo? Y un poco relacionado a lo que decíamos sobre comercio, uno no anda por la vida peleándose con la gente, uno anda por la vida, digamos, tratando de hacer buenas relaciones. De esas buenas relaciones surgen, uno busca amigos, uno busca socios, uno busca alguien que le dé trabajo, alguien para quien trabajar, alguien a quien dar trabajo. Lo mismo pasa con los países. Los países no andan, o los países, por lo menos los países serios que buscan progreso, buscan desarrollo, no andan por la vida peleándose con el resto de los países. Los que andan peleándose con el resto de los países es porque tienen algún tipo de problemas internos o tienen necesidades que no encuentran otra forma de cubrirlas que no sea con violencia. Y sabemos a qué nos lleva eso, ¿no? ¿Impuestos? Impuestos. Los impuestos son un robo. La misma palabra lo indica, son una imposición. Nadie pagaría un voluntario. Los que pagamos impuestos porque yo no tengo la opción de elegir si pagarlos o no. Entonces, desde ese lugar son un robo. También es cierto que en una sociedad moderna algún tipo de sistema impositivo es necesario, por lo menos en el tipo de sociedad que vivimos nosotros. Por ende, deben existir, pero claramente tienen que ser los menos posibles y los más bajos. Fuerzas Armadas, seguridad. Es muy necesario que los países tengan fuerzas armadas. Digamos, ahí hay dos cosas: fuerzas armadas por un lado y seguridad por el otro. Las fuerzas de seguridad deben ser profesionales, deben estar correctamente equipadas y demás, pero son fundamentales porque son las que marcan la hoja de ruta, digamos, de la vida cotidiana en las personas. Uno no puede andar por la vida haciendo cosas que no se pueden. Y si las hace, tienen que pagarlas. Y para pagarlas tiene que estar la fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad garantizan, o es un elemento fundamental para que se garantice la justicia. Y sin justicia no hay sociedad. Lo mismo pasa, o en otro sentido, quizá en otro plano, pero es muy similar respecto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas le dicen al resto del mundo, a ver, no quieras pasarte de listo porque nosotros estamos acá, digamos. Hace poco veíamos cómo nos depredaban el mar barcos pesqueros chinos y nosotros no tenemos una lancha para ir a decirles, loco, son nuestros pececitos. Es muy importante que tengamos fuerzas armadas profesionales, bien equipadas, que trabajen en cooperación con el resto de las fuerzas armadas del mundo. Eso es algo que también nos debemos, y los argentinos particularmente nos debemos el debate de qué son las fuerzas armadas para nosotros y qué deberían ser. Esta cosa de asociar inmediatamente fuerzas armadas a golpes de Estado y a procesos que pasaron no está bien, porque hoy por hoy el soldado que está en el cuartel acá a un par de kilómetros ni había nacido en el momento en el que fue golpes de Estado. Entonces tenemos que hacer una reflexión en ese sentido. Justicia y poder judicial. Bueno, lo decía antes, es fundamental. La justicia, sin justicia no hay sociedad posible. La justicia es la encargada de marcar la cancha y garantizar que los derechos realmente se cumplan y que las obligaciones que cada uno tiene en la sociedad se cumplan. Entonces, sin justicia no tenemos sociedad. De hecho, Sarmiento decía que todos los problemas son un problema de educación, y a mí me gusta complementarlo porque yo creo que todos los problemas son un problema de impunidad. Si una persona puede ser impune, entonces no tiene sentido que existan las normas, y sin normas no hay sociedad. Por ende, la justicia es la columna vertebral de la sociedad.
Bueno, hasta aquí el ping-pong entonces, Luciano. Otra cosa, eh, ¿pandemia o plandemia? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tema? Eh, yo creo que independientemente de que sea una u otra, lo que podemos estar seguros todos los ciudadanos del mundo es que hemos visto cómo en el término de 2 años puede aparecer una enfermedad, llegar a todos los rincones del planeta y al mismo tiempo aparecer una cura y llegar a todos los rincones del planeta. O sea, estamos viendo un negocio que por lo menos desde ese lugar es redondo para quienes lo llevan a cabo, ¿no? Después podemos discutir ahí, personalmente para mí, hablamos de una plandemia, pero lógicamente es respetable aquel que habiendo pasado por la enfermedad o habiendo, digamos, tenido que lamentar alguna pérdida, lo vea de otra manera, ¿no? Es indiscutible que hay ahí un virus que hizo daño. Lo discutible para mí en todo caso es el origen y los motivos de que eso estuviera, ¿no? En los últimos 50, 60 años se han descubierto más enfermedades que en los 5.000 anteriores. No creo que pueda ser eso casualidad solamente. Luciano, ¿qué edad tenés? 37 años. ¿Cómo ves a tu generación? A mi generación, preocupada. Es una generación, te cuento, digamos, mi micromundo, de todos mis compañeros o ex compañeros de secundario, 5 están fuera del país. No recuerdo si son 8 o 9, están fuera de la provincia, son profesionales, se fueron a trabajar a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Y el resto, digamos, no tiene mayores aspiraciones que un cargo en la MUNI o en casa de gobierno. Esas son todas sus aspiraciones: terminar a las 1 de la tarde, llegar, dormir la siesta un rato y después ver cómo hace para llegar a fin de mes y renegar. Y en ese sentido lo digo preocupada. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años que ve que ese modelo ya está agotado? Y 37 años no es una edad más, o 37, 38, 40, digamos, en esas generaciones, porque ya no estás en situación de poder emprender mucho más o de poder irte o lo que fuere, pero tampoco tenés 18 o 20 como para decir arranco de cero, y tampoco tenés 60 para decir, bueno, listo, me jubilo y con esto trato de sobrevivir lo que me queda del resto de mi vida. Es justo la generación que se supone que debería estar haciendo algo para que las cosas cambien. Por suerte, en este espacio, el de republicanos, hay muchos de mi edad. De hecho, digamos, en la junta promotora, la mayoría estamos rondando entre los 30 y los 40 años. ¿Qué más integran, qué proporción, digamos, mujeres u hombres? No, hombres, totalmente. Digamos, es interesante ver o analizar el por qué las mujeres no se meten en política. No se meten en política, digamos, activa, ¿no? O por lo menos no en espacios, digamos, liberales, como puede ser hacer el nuestro. Y en otros espacios me parece que tampoco no se les da el lugar. Más allá, digamos, de la militancia territorial después, para poder acceder a una candidatura o demás, tienen que realmente, digamos, hacer muchísimo. A diferencia del nuestro, digamos, que tranquilamente, o mejor dicho, que nos encantaría que se sumen mujeres, porque claramente, digamos, tienen una visión por ahí complementadora de la que podemos llegar a tener los hombres. Nos encantaría que hubiesen más mujeres, así que más que invitadas. Las que hay están muy comprometidas y ven un espacio que las trata de igual a igual, ni como víctimas ni como victimarias, simplemente de igual a igual, como tiene que ser, pero estaría muy bueno que se sumen más.
lo que es una cuestión hoy en día bastante difícil, la niñez. La niñez, bueno, recién estaba escuchando los datos de pobreza que acaban de publicar, una pobreza que asciende al 54% en menores de 15 años. Nosotros lo que tenemos que entender es que ese 54% que hoy es menor de edad, dentro de 10 años, o 12 o 15, van a ser las personas que van a estar motorizando el país. O sea, nosotros estamos viendo ya nuestra pobreza de dentro de 10 años. Si no hacemos nada, por lo menos si no hacemos nada para revertirlo. Los niños no solamente son el futuro, digamos. Los niños son la esperanza nuestra, digamos, son nuestra deuda, porque los niños no tienen la responsabilidad o las culpas de lo que están viviendo hoy. Somos nosotros los responsables sobre eso. Entonces, además de ser una esperanza, también son una deuda que tenemos, y tenemos que trabajar muy fuerte en saldar esa deuda. No me acuerdo si ayer o anteayer escuchaban en un programa de radio que en Santa Fe tuvieron un par de casos de niños con 2 años y 1 año con síndrome de abstinencia de cocaína. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué ser humano, digamos, mínimamente en sus cabales o lo que fuera, podría darle de consumir cocaína a un nene de 1 año o 2 años? ¿Qué es lo que le pasa en la cabeza a esa persona para hacer tal cosa? No, eso suele darse, lamentablemente sí, esos no. casos suelen darse porque las madres ya consumen y entonces mientras están en el útero, claro, ellos también consumen. Es bastante común Claro, en las madres y en adictas. este caso comentaban que se lo transmitía también a través de la teta, digamos, del amamantamiento. Claro, sí, sí, sí. Sí, es así. A lo que voy es, si nosotros como sociedad, digamos, que entendemos o que nos permitimos analizar la sociedad y los procesos que suceden detrás de esta otra manera, no hacemos nada para cambiar eso, entonces terminamos siendo cómplices. O sea, si la persona que está escuchando del otro lado coincide con no sé si, por lo menos con el diagnóstico, si no hace nada, termina convirtiéndose en cómplice. Son esas personas, son esos niños los que en última instancia van a ser quienes tengan que aportar para nuestras jubilaciones, por ejemplo, o quienes tengan que construir el país en el cual nosotros también vamos a vivir. Con lo cual, involucrarse no es una cuestión opcional, digamos, es realmente una responsabilidad que tenemos. Involucrarse no significa militar en un partido político, que se entienda. Involucrarse significa, bien, ver qué es lo que se puede hacer desde algún lugar, quizás en la escuela donde trabajo, quizás en la posta sanitaria donde trabajo, quizás en el jardín, quizás en donde sea, pero algo tenemos que hacer, sin lugar a dudas. Luciano, te agradezco el tiempo y bueno, para dedicarle a charlar sobre esta cuestión de la participación pública, la participación de un partido en formación y demás, te agradezco el contacto. No, por favor, Vicente, te agradezco a vos el espacio y bueno, a disposición para lo que necesites vos y obviamente todos los oyentes pueden comunicarse con el partido a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro teléfono. Nos van a encontrar como Republicanos Unidos, tanto en Facebook como Instagram, como Twitter. Pueden preguntar, podemos debatir, podemos lo que quieran, realmente acérquense porque hay ganas de hacer algo diferente, hay ganas de hacer algo nuevo y se necesita de la participación de todas las personas que quieran realmente y crean que se puede hacer algo nuevo y distinto. Gracias.